Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Diálogo de las Ciencias Sociales y Humanas, un espacio de intercambio académico, de discusión académica del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, que este semestre tiene por temática las investigaciones sobre memoria, reconciliación y construcción de paz. Habíamos comenzado hace 2 semanas con la investigación del profesor Wilson López, pues que nos hablaba de unas investigaciones desde la psicología, digamos que pues fue muy interesante, también conmovedor y fue un muy buen inicio. Hoy estamos con la profesora María Adelaida Farah, que nos acompaña, además es decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, profesor. Gracias a usted. Y con el profesor Jefferson Jaramillo, tú eres también director del departamento. No, del doctorado. Solamente, que tampoco es poca cosa, ¿no? El director del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, que además muy amablemente ofrece el espacio, del cual también hace parte la Facultad de Comunicación y Lenguaje desde el proyecto que propone también el espacio o la temática, desde el proyecto hacia una cartografía discursiva de la reconciliación en Colombia. Entonces vamos a iniciar con la sesión hoy. Nos están acompañando para compartirnos objetivos de investigación, metodologías, actores, regiones incluso con las que han trabajado, conclusiones, pero también es muy importante hablar como de estas falencias que le ocurren al investigador y que nos imponen nuevas rutas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos nuevamente, muchas gracias por asistir y profesora Farah, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por invitarme y por dar este espacio al doctor, pues que el doctorado tenga este espacio para compartir como algunos como procesos de aprendizaje a partir de investigaciones. Yo decidí presentar esta investigación, es una investigación que no es tan reciente, es una investigación muy corta que hicimos en el 2011, un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, alrededor de una solicitud que nos hizo el Banco Mundial para ver cómo podía insertarse de alguna forma un enfoque de género en los programas de paz y desarrollo que estaba financiando el Banco Mundial en ese momento, que había empezado como en el 2006 y terminaron alrededor del 2014. Entonces la idea era, aunque ellos ya habían involucrado el tema de género, querían como analizar cómo estaba eso y qué recomendaciones se podían hacer. Entonces nos contrataron a nosotros para hacer una investigación. No fue una consultoría, sino lo hicimos como un proceso de investigación. Yo me voy a poner de pie porque mi formación de profesora me da para, prefiero hablar de pie y moverme un poco, aunque de pronto en algunos momentos no vaya a quedar en cinta o en cámara. Okay. Entonces el proyecto se llamaba así, Género y Personas en Situación de Desplazamiento Interno por Cuestiones de Violencia, y era ver cómo se integraba el tema de género. Y aquí estaban los investigadores, yo era la coordinadora en ese momento, y estuvieron los 3 profesores, María Teresa Barón, Pablo Ramos, Diana Lucía Maya, que si no estoy mal, ella posiblemente en 15 días o en un mes va a hacer una presentación de un proyecto en el que ella estuvo coordinando sobre el tema de tierras también. Y tuvimos 2 asistentes de investigación, ecólogas, ya estaban terminando su carrera de ecología o estaban terminando. Entonces, si quieres, seguimos, por favor. Entonces voy a presentar como a solicitud de lo que se dijo acá, como centrarme un poco en cuáles son los objetivos, no me voy a detener mucho ahí, me voy a detener un poco en el tema del enfoque conceptual y en la cuestión metodológica y en algo de los resultados, aunque no me voy a centrar mucho en datos ni nada porque pues no viene a caso, porque la idea aquí es mostrar más procesos de aprendizaje. Los objetivos, si quieres pasemos todos los puntitos de ahí. Los objetivos de esta investigación eran estos: identificar los aspectos y los retos relevantes que caracterizan a las mujeres desplazadas que retornaron o quieren retornar a sus comunidades de origen. Esa era la idea.
La idea eran personas que ya estuvieran, pues ya habían sido desplazadas y que había oportunidad de retornar a los sitios de donde habían sido desplazadas y ver como los retos relevantes en ese sentido, y el Banco Mundial quería que nos centráramos especialmente en mujeres. Lo segundo era identificar cuáles eran las estrategias o las iniciativas implementadas en el programa de paz y desarrollo que estaba liderando el Banco Mundial, que han ayudado a la integración de una perspectiva de género en la paz y en el desarrollo en Colombia. Recordemos, esto es 2011, seguramente esto, el lenguaje y todo, o hubiera sido igual o hubiera cambiado un poco si lo estuviéramos haciendo hoy en día. Identificar lecciones aprendidas y ofrecer recomendaciones y acciones muy puntuales para poder integrar explícitamente el enfoque de género y contribuir a aumentar la conciencia sobre la importancia de tener en cuenta pues una perspectiva de género y específicamente características de las mujeres desplazadas en estos PPDs. Ese era como el objetivo que nos plantearon. La primera dificultad era, claro, querían que hiciéramos esto en 5 meses. Entonces sí, claro, y los recursos eran reducidos. Entonces a lo primero que uno se enfrenta, que a veces, bueno, una tesis de doctorado es mucho más larga y tiene uno muy más posibilidades, pero a veces las preguntas de investigación pueden ser estas mismas para 5 años. Entonces esto era una cosa muy concreta para 5 meses, entonces no podíamos hacer ese análisis para todo el país, en todas partes, haciendo 1000 encuestas, 1000 entregas, nada de eso. Perdón, ¿esos eran los objetivos planteados por el Banco Mundial? Para la investigación que que teníamos que hacer, y esos fueron los que quedaron, pero entonces metodológicamente les dijimos, listo, hagámoslo, pero metodológicamente tenemos que hacer algo, porque eso no lo podemos hacer para todo el país, no lo podíamos hacer para todos los PPDs, para todas las zonas, entonces teníamos que escoger finalmente un estudio de caso. Entonces, si quieres. Entonces, antes de ver lo de la metodología, vamos a ver un poco cuál fue nuestro enfoque. Nosotros les dijimos, listo, queremos trabajar, nos parece pertinente enfocarnos en el tema de las mujeres desplazadas, pero desde un enfoque de género, que eso es distinto. Normalmente, cuando se habla de enfoque de género, uno dice, así es, incluyamos a las mujeres, y es cómo incluir a las mujeres. El enfoque de género es mucho más que eso, es mucho más que centrarse en las mujeres. Uno puede hacer un enfoque de género centrándose en un grupo poblacional como eran aquí las mujeres desplazadas y que tenían posibilidad de retornar, pero con un enfoque de género. ¿Y qué quería decir eso para nosotros? Y ese ha sido siempre el enfoque que manejamos las investigadoras que estamos ahí. Primero, claramente, es entender el género como una construcción social y cultural, que no es algo, una construcción natural, no viene de que las mujeres, como nacemos mujeres, tenemos que hacer tales cosas y los hombres tales cosas, sino que eso se construye cultural y socialmente, y eso pues está bastante desarrollado, documentado teórica y conceptualmente. Valga que sea dicho en el Día de la Mujer Trabajadora. Además, yo dije, voy a hacer este día, voy a escoger el 8 de marzo para poder hacer esta presentación. Lo segundo, que hicimos mucho énfasis, era entender el género, vuelve y juega, no solamente como mujeres, entenderlo como mujeres y hombres, pero entender el carácter relacional del género. Es decir, que el género se construye en la relación entre hombres y mujeres. Efectivamente, hay subordinación de mujeres en muchos espacios, pero la subordinación se da porque está en relación al poder de los hombres, por ejemplo. O sea, eso se da siempre por unas relaciones. No hay unas características de mujeres porque sí y de mujeres porque sí, sino se da en esa relación. Entonces, el carácter relacional del género y las características de género eran importantes, y eso pues queríamos hacerlo, queríamos hacer énfasis en las mujeres, pero entender las mujeres en un contexto patriarcal posiblemente y de relaciones familiares, comunitarias, y eso era importantísimo para nosotros porque sí creemos que es el enfoque que nos permite ver de una visión mucho más integrada de la realidad. Por supuesto, lo que ya decía, las mujeres no están aisladas y no tienen unas características, unas condiciones y unas posiciones determinadas por sí mismas, sino las mujeres se relacionan con otras mujeres y hay relaciones de poder también entre mujeres, y también se relacionan con hombres en sus hogares y en la comunidad, y por supuesto en el mercado también y en el Estado. Algo que a nosotros nos gusta resaltar mucho en temas de género
es entender el género un poco más amplio. Buenas tardes. Entender el género no solamente en la relación hombres-mujeres, que es como la esencia, pero también ver las relaciones intergeneracionales, es decir, las mujeres jóvenes, las mujeres niñas, las adultas, las ancianas, e igual para los hombres, y esas relaciones son diversas. Y entre las mujeres desplazadas también hay ese tipo de relaciones. Había unas más adultas, más viejas, más jóvenes, las niñas, entonces eso también había que tenerlo en cuenta. Por supuesto, lo étnico también era importante y eso lo vivimos en la sonda donde trabajamos, es decir, tener en cuenta que el género también está atravesado por la etnia, por la raza y por la clase. Entender de alguna forma algo que se nombra en la literatura de género de manera relevante es entender que todas las instituciones son portadoras, lo que se dice son, las instituciones son portadoras de género, es decir, en la familia hay relaciones de género y no se hace abstracción del género y las relaciones tienen que ver con el género de las personas, en el mercado también, en la comunidad también, en el Estado, o sea, todo está con género, o sea, uno puede hacer análisis de género en todas las instituciones. Lo que ya he dicho es entender que las relaciones de género, por ser relaciones sociales, son por supuesto relaciones de poder y que cuando queremos hacer un análisis de cómo las mujeres desplazadas que quisieran o no retornar a su sitio de origen, pues eso tiene implicaciones de género en el hogar, en la comunidad, pero también en relación con el Estado, con el mismo Banco Mundial, con los que dirigen en ese momento los programas de desarrollo y paz. ¿Me puedes recordar nuevamente las regiones en las cuales no lo he dicho todavía. Ah, okay. Ahorita lo voy a decir porque eso estaba en lo metodológico, eso fue la apuesta metodológica. Primero era como en todo, pero después escogimos un sitio y ahorita lo voy a decir. También cuando uno hace análisis de género, hace enfoque de género para algún proyecto, habla de utilizar algo que se llama las categorías de análisis, que se utiliza muchísimo en los estudios de género. Entonces es hablar de los ámbitos de interacción, es decir, del ámbito reproductivo, productivo, comunitario, los roles de género que se dan ahí, cuáles son las necesidades prácticas y los intereses estratégicos que se dan en esos ámbitos de interacción y cuáles son. Entonces, por ejemplo, ver en este caso por qué a las mujeres les interesaría o no regresar a su sitio donde fueron desplazadas o no les interesaría o quedarse. Entonces, si eso está satisfaciendo unas necesidades más prácticas o algo estratégico para ellos en términos de su poder y empoderamiento. El tema de la condición y la posición, es decir, entender cómo era la condición de las mujeres, pero también de las familias de las mujeres en ese sitio, donde ahorita les voy a decir, pero no solamente en qué condición, sino en qué posición estaban en relación con el resto del municipio, o sea, que casi siempre son posiciones de desventaja, de pobreza, de marginación. Y también otra de las categorías de análisis es el tema del acceso y el control, el acceso a recursos y el control sobre los recursos, cómo se toman decisiones sobre recursos naturales, sobre la alimentación, sobre la plata que consiguen ya sea del Estado, del mismo Banco Mundial, del Programa de Paz y Desarrollo, cómo hacían eso. Eso también era parte de los análisis o queríamos hacer ese análisis. O sea, este es como el marco, más que teórico, es como el marco conceptual y de categorías de análisis que tratamos de utilizar y que aplicamos metodológicamente. Otro del enfoque claro, aunque es obvio, pero todavía hay que hacerlo explícito, es que las mujeres desplazadas son agentes, o sea, no eran personas pasivas que estaban en un municipio desplazadas y que estaban esperando a que les llegaran los recursos. No, ellas son agentes y se estaban moviendo y siguen vivas y pueden tomar decisiones y toman decisiones sobre sus recursos, aprovechan oportunidades o no, hacen tal cosa o no, cambian de roles. Eso lo vimos que casi siempre pasa en las personas desplazadas, que los roles de género se cambian bastante, especialmente los productivos. Entonces, es entender que las mujeres desplazadas, que era como el objeto de estudio, por decirlo de alguna forma, son agentes, y son agentes sobre su vida, pero también son agentes de cambio en el contexto en donde estaban viviendo. Entonces, ahora la metodología.
Aquí, bueno, la idea, y eso es un trabajo que siempre hemos hecho pues, desde la facultad, y es como la apuesta metodológica, era un enfoque participativo claramente, y no solamente era utilizar un enfoque participativo, que es distinto a hacer una investigación participativa. Esto no era una investigación participativa, ni investigación-acción participativa, porque teníamos que ser realistas. Uno no hace investigación participativa en 5 meses. Eso, y además era claro que el Banco Mundial era el que nos había dicho, nosotros queremos que hagamos esto, nosotros lo ajustamos y lo dialogamos, pero en ningún momento en la formulación del proyecto hubo aportes de la comunidad o que dijeran no, hagamos esto también, no, o sea, eso hay que ser honestos y realistas. Primero, sabíamos que no íbamos a hacer un proceso de investigación participativa, pero que sí queríamos aplicar algo de los enfoques participativos en el trabajo que íbamos a hacer, y entonces era utilizar herramientas participativas que no solamente son extractoras de información, sino que nos lo permiten como hacer análisis de alguna forma con las personas. Entonces ahí hicimos algunas entrevistas semiestructuradas, algunos talleres y una observación no necesariamente participativa, pero sí observación en campo. Y hicimos como 4 fases. Una era, y es que esa fue clave porque por eso la ponemos, la decisión sobre el sitio del trabajo, y no fue fácil tomar la decisión. Y qué temas en particular, porque estaban los objetivos, pero finalmente en qué temas concentrarnos, pues no era tampoco fácil, porque podíamos ver de todo y quedarnos con un todo sin detenernos en mucho. Entonces finalmente tomamos la decisión de trabajar en Montes de María, en un municipio que se llama San Juan Nepomuceno, y la decisión esa sí fue conversada con el Banco Mundial, y pues la conversamos mucho a ver a dónde nos íbamos entre todas las posibilidades, y ellos mismos nos sugirieron, aunque nosotros analizamos otras zonas, en que nos concentráramos ahí, porque ellos ya habían contratado, esa sí había sido una consultoría también pequeña, de un par de mujeres, que habían hecho un estudio un poco más de referencias bibliográficas sobre la temática, y habían hecho algunos acercamientos a San Juan de Nepomuceno. Entonces teníamos ahí una información inicial. Entonces eso nos ayudó. Entonces allá nos dijeron, pues mire que allá es mejor, mire que allá pues ya hay una información inicial que les puede servir, ya hay unos acercamientos al director, a la directora del programa de paz y desarrollo de allá, pues le interesó que fuéramos. Y además en la facultad habíamos trabajado, yo no directamente, pero sí Pablo y Diana habían hecho trabajos en Montes de María previamente, entonces tenían también como un conocimiento del contexto. Entonces ahí tomamos finalmente la decisión, pero hubiera podido ser cualquiera de los municipios en donde se estaba haciendo en varias partes del país, pero finalmente decimos hagámoslo allá. Además hay en San Juan Nepomuceno hay un grupo importante, un barrio del municipio en donde están las personas desplazadas, entonces había como unas condiciones que nos hacían que era propicio trabajar ahí. Entonces por eso lo escogimos, pero que no solo pues nos quedamos ahí en términos de hacer el estudio de caso, de hacer las entrevistas a profundidad, de hacer recolección de información primaria, pero que de todas maneras teníamos que hacer algún evento y algunas entrevistas con los de las otras regiones donde había estos PPDs, para entender los aprendizajes que ellos tenían. Entonces esto también lo hicimos, o sea, nos concentramos aquí como estudio de caso, pero que también viéramos los otros casos para poder entender algunas cosas. Y también en esa frase la idea era también escoger temas, o sea, podía haber muchos temas, pero junto con el Banco Mundial se decidió, o sea, el Banco Mundial en la conversación ellos dije, mira, a nosotros nos interesa trabajar mucho el tema de violencia doméstica, que recordemos que ellos además ya llevaban como 5 o 6 años en las zonas, entonces conocían la zona y les interesaba. Entonces ellos decían, mire, el tema de la violencia doméstica queremos que nos cuenten ustedes un poco más sobre esto. La violencia política, el empoderamiento económico y de medios de vida, el tema de la tierra, de cómo se está manejando la tierra en ese sitio,
el tema de la seguridad alimentaria y otros como vivienda, organizaciones y vida comunitaria. Entonces, que nos centráramos en estos y ver cómo en esos temas podíamos integrar o cómo se estaba integrando una perspectiva de género y si no se estaba haciendo, qué recomendaciones nosotros les podíamos hacer. Entonces nos centramos principalmente en esos temas. Puede ser que sugieran otros, pero todas las entrevistas y los talleres se centraron mucho en visibilizar esto y en ver cómo lo estamos haciendo. Obviamente la fase 2 era una fase, esa sí era pues de preparación del trabajo de campo y de análisis de información de fuentes secundarias. Esta pues la tuvimos que hacer muy rápido porque pues el tiempo no era tan largo y queríamos concentrarnos mucho en hacer un buen trabajo de campo y tener tiempo suficiente para analizar la información, pero esto pues digamos la preparación del trabajo de campo no fue tan larga y ya habíamos pensado algunas cosas y el análisis de la información de fuentes secundarias pues quedó acá escrita, pero eso se hizo durante todo el proyecto. Y la fase 3 pues ya fue el trabajo de campo. Entonces allí, como les mencioné, sigue por favor, hicimos esto en más o menos un mes y medio, casi 2 meses, se hicieron 44 entrevistas, se hicieron 2 talleres y aquí, bueno, observación en campo. Las 44 entrevistas, ¿a quiénes se las hicimos? A 16 mujeres desplazadas, pero también entrevistamos a hombres desplazados, con esa idea de la perspectiva de género, de no solamente dar cuenta de la voz de las mujeres, que por supuesto era importante, queríamos tenerla, pero también de los hombres, qué nos decían los hombres con relación pues a su proceso de desplazamiento y qué diferencias entre hombres y mujeres podía haber en relación con los temas que estábamos trabajando. También obviamente entrevistamos a funcionarios de la Fundación Red Desarrollo y Paz de Montes de María, que eran los que coordinaban el programa, 8 miembros de varias ONGs de la zona que tenían trabajo allí, una académica que fue Marta Lucía Gutiérrez de aquí de la universidad por pues, su enfoque también de género y sobre todo que ha trabajado cuestiones también en Colombia, entonces ahí también la entrevistamos. Entonces esas fueron las entrevistas que hicimos. El trabajo de campo principal por supuesto estuvo en estas primeras personas. Y los 2 talleres hicimos, finalmente tomamos una decisión de hacer un taller con 25 mujeres desplazadas de la zona de San Juan Nepomuceno, pero también hicimos un taller aparte con hombres. En algún momento pensamos hagamos un taller mixto, porque también uno podría ser interesante, pero decidimos hacerlo separado para poder registrar mejor y captar mejor como las diferencias de opiniones y que si los hombres estaban acá no se sintieran inhibidos por hablar o al revés. Entonces lo decidimos hacer y fue muy interesante porque salieron temas distintos. Y bueno, la observación que es clara en estos procesos de trabajos de campo, que no se puede uno quedar con esto, sino que muchas veces hay que agudizar mucho la observación y de saber muy bien cosas que no se dicen, gestos que se hacen y si uno no los, en la grabadora no quedan, o cosas que no se dicen, o cosas que uno oye tomándose un café, pero nunca fueron dichas en entrevistas o talleres, pueden ser muy importantes. Entonces este tema de la observación se agudiza y a las 2 asistentes de investigación les enseñamos mucho a cómo observar esas cosas que no necesariamente se observan en otros espacios. Y en los talleres aplicamos muchas herramientas muchas herramientas participativas en los talleres. Entonces hicimos, por ejemplo, uno que es el perfil productivo del grupo, que se hace, o sea, eso lo hicimos tanto para hombres como mujeres. Y ahí la pregunta es, ustedes las que están aquí, ¿en qué se ganan la vida? O sea, de la plata, ¿de dónde la sacan? Entonces, claro, para las mujeres salen unas cosas y para los hombres sale otra cosa, y la idea era comparar el antes del desplazamiento y el después del desplazamiento, y claramente salen
pues evidencias de cambios sustanciales. Lo que se hace aquí, sobre expectativas también se plantea. pero eso era después, eso no era tanto en el taller, sino en las entrevistas. Tema de como expectativas. Aquí es que antes de desplazarse, de qué vivían, y después de desplazarse, de qué vivían. Y salen cambios que ahorita les puedo mencionar. Y esta es una herramienta muy interesante porque no es encuestas, que obviamente uno podría hacer, pero con un perfil productivo de este tipo, con un grupo significativo de personas, pues salen como cambios interesantes. A veces, pues casi siempre se utilizan dibujos, y estos punticos es cuántas se hacen los dibujos. Entonces, a ver, aquí de qué viven, de ñame, entonces alguien dibuja el ñame, y van saliendo cosas o de qué vivían, y luego se ponen los punticos es en qué, cuántas de las personas vivían de eso. Entonces cada persona tiene un puntico y pasaba y decía, yo tenía eso, yo tenía esto, yo tenía eso. Entonces los números de punticos muestran de qué están viviendo o de qué estaban viviendo antes. Ese es uno, bueno, y eso ya lo dijimos. Otro de las herramientas metodológicas que utilizamos y que fue útil, por supuesto, es el gráfico histórico. También entender como qué les ha pasado, entonces uno pues va poniendo fechas, qué pasaba antes del desplazamiento y en qué momento se desplazaron y en este momento cómo estaban, y con distintos temas, los temas que habíamos priorizado. Entonces el tema de la vivienda, de la tenencia de la tierra, el tema de la alimentación, de las organizaciones, las entidades que están ahí en la zona, y si hay algunos proyectos y algunos temas que de pronto la gente quiera decir, que la gente dice, mire, a mí me parecería interesante, pues mire, esto sí cambió, entonces metamos esto como variable. Y ahí se va haciendo el gráfico histórico en grupo que hace conciencia como del proceso que se ha vivido. Y esto también se hizo con hombres y con mujeres. Otro de las herramientas que diferencia claramente el tema de género es el calendario de actividades entre hombres y mujeres, también igual, antes del desplazamiento y después del desplazamiento. Y aquí no solamente son actividades productivas, sino las actividades. Entonces, que quién cocina, quién cuida a los ancianos, quién cuida a los hijos, quién está en la casa, quién cuida la huerta casera, quién, ahí sí las actividades productivas que ya habían salido, pero aquí claramente es ponerlo también cotidianidad, antes, recreación, exacto, todo lo de los ámbitos productivo, reproductivo, comunitario, político y cultural, como todas las actividades que se hacen antes y después del desplazamiento. Y aquí fui detectado, o sea, aquí salieron cosas evidentes, y por ejemplo, aquí sí se vieron cambios en los roles de género que casi siempre con el desplazamiento se ven, y también cambios en actividades. Por ejemplo, aquí salió una moto y aquí no salía, pero cosas distintas. Y otro, porque como el tema de la alimentación era un tema importante que se quería trabajar, una de las herramientas participativas es el tema de la olla, que es pues evidenciar aspectos sobre pues el tema de la seguridad y de la soberanía alimentaria, y también los cambios de roles y de relaciones, y también de acceso a recursos, porque la olla nos permite ver si ha habido cambios en términos de recursos que antes se consumían y ahorita no, y entonces también era igual antes y después, y ver con qué desayunan, con qué almuerzan, con qué cenan, y si hay medias nueves, qué se le echa a esa olla, y era igual también antes y después, qué cambios ha habido. Y esto todo se hace en el taller, esto no es trabajo individual, sino en el taller. Entonces es una discusión en taller que pues lo que genera es como un conocimiento colectivo de hombres y de mujeres. El tema de las violencias, como recuerdan, los dos primeros temas que el Banco Mundial priorizaba era la violencia doméstica o familiar y la violencia política. Entonces era analizar esas situaciones en esa zona, y entonces era hacer un diagrama que se llama de violencias, quiénes son los generadores de violencia también antes y ahora, y cómo se ha dado como unos círculos de mayores violencias y de nuevos actores. Por ejemplo, las pandillas salen
después y antes no estaban, por ejemplo. Entonces es entender y hacer reflexiones, más que obviamente el resultado es muy interesante, pero también el análisis y el proceso de discusión y de consenso al que se llegue en grupo es importante. Por eso es que se llama participativo, no es simplemente sacar información y ya, sino es generar un espacio de discusión, y en estos temas en particular fue muy importante. Y también fue hombres y mujeres. Entonces, digamos, en esencia ese fue el trabajo de campo, las entrevistas que les dije, las 44 entrevistas, los 2 talleres con estas metodologías o técnicas de recolección de información en los talleres. Y luego, por supuesto, era tomar todo esto y analizar la información. Lo ideal hubiera sido, si uno tuviera más tiempo, a ver, después de hacer el análisis a nosotros acá, volver a campo y decirles, mire, esto fue lo que analizamos, ustedes qué piensan, hacer como un proceso no tanto de devolución de información, sino de conversación sobre el análisis que habíamos hecho acá, pero eso no tuvimos tiempo. Lo que sí tuvimos tiempo fue de analizar esto con los líderes de los programas de paz y desarrollo de todo el país, entonces eso ayudó un poco, pero sí, por eso no hablamos de investigación participativa, porque no hicimos todo el proceso que en rigor tendría un proceso de investigación participativa, o más aún de acción participativa. Aquí era utilizar herramientas participativas de investigación, y en eso pues siempre quisimos ser muy claros. Entonces aquí los resultados pues los dividimos como finalmente en los objetivos que teníamos, pues que eran los aspectos relevantes que caracterizan a las mujeres y a los hombres desplazados, las estrategias que ya habían en el programa que ayudaban a integrar la perspectiva, y como lecciones aprendidas y recomendaciones y acciones para seguir integrando de una manera más efectiva el tema de género. Entonces vamos a ¿cuánto tiempo tengo? Pues ya se acabó. Vamos 30 minutos. ¿Perdón? Vamos 30. O sea que tendríamos 15, perfecto. Bueno, listo, entonces sigamos un poquito. Bueno, aquí, porque es que los resultados en términos de lo que llegamos es mucho, pero voy a mostrar algunas cosas más generales. Entonces, en términos de los aspectos que había y los retos relevantes que caracterizan a las mujeres desplazadas, pero también a los hombres. Acuérdense que el objetivo decía mujeres solamente, pero nosotros decimos, no, tenemos que meter a mujeres y hombres, porque pues es todo un contexto y no solamente a las mujeres, porque aunque hacemos enfoque de las mujeres, el tema de los hombres era clave porque nos ayudaba o a mejorar o no las condiciones también de las mujeres y la posición de las mujeres. Por supuesto era pues algo obvio, pero que teníamos que resaltar y reafirmar, era que pues estaba en un contexto de una cultura machista y patriarcal de una región, o sea, pues todo el país es así, pero en esa región hay condiciones machistas bastante fuertes y era evidente, digamos, eso se evidenció y no era porque lo dijéramos. Sí, eso es muy importante, lo vamos a ver. Cuando tú dices parte y parte es de hombres y mujeres. Sí. Exactamente, eso lo evidenciamos y las mismas personas lo dijeron, digamos, eso no es que lo dijéramos nosotros. El segundo, y eso lo hicieron muchísimo énfasis las hombres y mujeres mismos en los talleres y en las entrevistas, es que decían que por supuesto el desplazamiento significaba un daño al proyecto de vida. Este concepto de proyecto de vida veía mucho también pues, de algunos de los temas que se trabajaban en los proyectos, en los programas de paz y desarrollo, pero ellos hablaban explícitamente de eso, es que el desplazamiento nos dañó el proyecto de vida y lo que tenemos que hacer es armar nuestro nuevo proyecto de vida, porque ya lo teníamos en una parte. Entonces para muchos era, este proyecto de vida fue dañado, para algunos es efectivamente volver al sitio del desplazamiento y volverse a armar ahí, otros es, no, olvídese, yo no vuelvo a ese sitio. Muchas mujeres decían, no, yo no voy a volver a ese sitio en donde me violaron a mis hijas, mataron a mi esposo, yo como para qué quiero volver a un sitio donde me pasó todo eso. O sea, y muchas decían, y además no quiero tierra, y eso lo vamos a ver en el tema de tierra, yo no quiero tierra, yo ya estoy en el municipio y lo que quiero es seguir viviendo en el casco urbano y tener una casa. Eso lo van a ver con Diana en otras zonas del país. Eso no pasaba con todas.
pero eso es interesante en términos del proyecto de vida, no es que vuelvo a tomar mi proyecto de vida y hago de cuenta que estos años son un hueco y ya no, es que pues tengo que armar en mi proyecto de vida, eso fue parte de mi proyecto de vida, esto que me pasó, pero eso se me dañó y tengo que seguir y rearmarlo en alguna parte. Hay, por supuesto, las relaciones de poder al interior de los hogares se transformaron muchísimo y eso pasa siempre, pues o pasa siempre en los procesos de desplazamiento y de migraciones, pasa muchísimo y eso lo vamos a ver en detalle algunas cositas. En términos de la violencia doméstica, es claro que para muchos el desplazamiento, aunque no es que antes no hubiera violencia doméstica, antes también había, pero la violencia doméstica se intensificó con los procesos de desplazamiento. Muchos pues hablaban de, por ejemplo, que los hombres empezaron a tener una frustración por falta de oportunidades laborales, porque ahí sí se generó un cambio de rol muy importante. Cuando se desplazaron y llegaron al casco urbano, los hombres no tenían nada que hacer, o sea, no consiguieron trabajo porque lo único que sabían era agricultura o tener ganado, y entonces en el pueblo no sabían qué hacer, o sea, no son mecánicos, o sea, como las labores masculinas eran muy reducidas, mientras que las mujeres en el casco urbano sí tenían posibilidad de hacer comidas y venderlas, poner un puesto, empleadas domésticas en casas. Entonces, el rol que cambió fue muchas veces las mujeres empezaron a ser las proveedoras, las que llevaban la plata, y los hombres no tenían mucho. Entonces eso generó, y por eso fue tan importante también hablar con los hombres, porque ellos decían, sí, las mujeres tenaces, o sea, tenaz toda su vida, pero a nosotros estamos frustrados en ese sentido. Y muchas veces, y eso inclusive además las mujeres también lo decían, pero lo decían especialmente los hombres, que los esposos, las esposas violentaban a los esposos con golpes, pero muchas veces más con quejas y decirles que es que usted no sirve para nada, es que usted ya no tiene plata, no sé qué, y eso genera círculos de violencia. Por supuesto también había el ciclo también de los esposos violentando a las mujeres, sobre todo porque las mujeres no solamente tenían actividades productivas, sino muchas veces actividades comunitarias, y empezaron a asociarse y a hacer actividades y se asociaban para generar ingresos entre ellas, y eso no les gustaba mucho a los hombres por el contexto en el que estaban, y eso generó muchas violencias y muchas separaciones. Algo que salió interesante es que ellos mismos manifestaban y se veía que cuando los hombres se involucraban, cuando las mujeres se iban involucrando cada vez más en proyectos y los hombres también se involucraban en esos proyectos, la violencia se reducía, y por eso las mujeres, lo vamos a ver después, las mujeres decían, por favor, dejen de hacer talleres y proyectos productivos solo con mujeres, hagámoslo con toda la familia, y eso lo dijeron, y eso no solamente lo dicen ahí, lo decían ellas mismas, que era muy interesante, como, no, saben que no nos sigan trayendo aquí que el proyecto productivo de la huerta casera solo para las mujeres, que no sé qué, y ellas me decían, hagámoslo junto con los hombres, y eso nos ayuda a generar menos violencias, y ellas decían como que eso es más equitativo. Por supuesto, el tema de la violencia doméstica, que se llama la violencia silenciosa, que los hombres, a pesar de los roles que se cambiaron, no hubo tanto cambio en términos de que los hombres, bueno, no tengo trabajo, me quedo en la casa asumiendo las tareas familiares, eso les costaba, espero que 7 años después, no sé si la cosa ha cambiado o no, y por supuesto lo que siempre se evidencia, que las mujeres empiezan a tener pues dobles y triples cargas de trabajo para mejorar su calidad de vida, que eso se evidencia siempre, pues no solamente en mujeres que se han sido desplazadas. En términos, a ver qué otra cosa aquí quiero resaltar. Bueno, uno de los temas que salió que no se nombra, pero casi ahora se está nombrando cada vez más, es todo el tema de la violencia patrimonial. No solamente, por supuesto, la violencia física y psicológica puede ser muy evidente, pero el tema de la violencia patrimonial no se hablaba, por lo menos en ese momento, posiblemente ahora sí se habla mucho más, del derecho a la tierra, y allá era muy evidente, porque los dueños
o los hombres eran los dueños por escrituras de las tierras, o no había claridad en los derechos de propiedad por cuestiones históricas. Entonces, por ejemplo, si el esposo lo habían matado, era muy difícil que la mujer podía ir a reclamar. Entonces ahí había una violencia patrimonial muy fuerte, no del hombre contra la mujer, sino en general en la región, que eso posiblemente se ha ido transformando, pero no tanto, pero ese es un tema importantísimo de la violencia patrimonial en términos del derecho a la tierra, pero muchas veces también en términos de ingresos económicos. Es decir, de no tener ingresos o no tener tierra para poder tomar decisiones efectivas. No, sí, pero no sé si viene aquí en la violencia política como que las personas, hombres o mujeres, sintieran ser violentados en la población donde estuvieran por ser sí. de una procedencia. Sí, eso sale aquí, claramente. Entonces, una cosa sí fue claro que hubo asesinato de líderes, y sobre todo hombres en ese momento, líderes comunitarios, y efectivamente, pues bueno, la gente decía, nosotros tenemos todos nuestros derechos vulnerados, entonces toda la lista salía en derechos vulnerados, y una de las cosas que decían era precisamente eso, o sea, estamos desplazados, pero además en el barrio se llama Porqueritas, pues es un barrio que no, pues que es discriminado en San Juan de Popotense, no sé ahorita cómo está, pero en ese momento sí había pues una discriminación como sucede en todas las ciudades y en todos los municipios, que los desplazados nadie quiere tenerlos al lado, que ojalá se hagan lejos, que ojalá se vayan, ojalá que retornen, porque pues qué jartera tenerlos aquí. Y en ese momento se evidenciaba un muy bajo acompañamiento psicosocial y de impunidad en términos de la violencia sexual, que eso con el tiempo seguramente mejoró, pero en su momento, y las mujeres, como en todo el tema de la guerra, pues eran el blanco de todo el tema de la violencia sexual, y ella fue muy fuerte. Sigamos, por favor. Aquí es donde está lo de la estigmatización social por ser desplazado, entonces era muy difícil además conseguir trabajo o conseguir fuentes de ingreso, porque si usted decía que era desplazado, pues tenía todas unas connotaciones. Todo el tema, ellos nombraban que el tema del alcoholismo, del consumo de droga, la prostitución de jóvenes y adolescentes, de pandillas, eso sí se había, por lo menos se había hecho mucho más evidente cuando se dio el desplazamiento, que eso no lo tenían antes, y por supuesto las condiciones de vida, pues es en un barrio de invasión en donde las condiciones socioeconómicas no son muy buenas. Y por supuesto en ese momento pues había un miedo constante, que eso sucede en todas partes, de o volver a ser desplazados, porque eso ocurría muchas veces, o de ser asesinados, o de ser estigmatizados. Había un montón de violencias de distintos tipos alrededor de ellos. En ese momento, actualmente es 2011, en términos del empoderamiento económico y medios de vida, lo que les decía, y hubo un cambio de rol de género importantísimo, que casi siempre sucede en los desplazamientos forzados por violencia, que las mujeres son las que muy rápidamente pueden empezar a generar ingresos, y a los hombres les cuesta muchísimo más, dado que las mujeres son las que normalmente cocinaban, limpiaban, cuidaban. Entonces en una ciudad pues pueden ser contratadas más fácilmente para algunas actividades de ese tipo, mientras que a los hombres no, y los hombres pues tienen escaso posibilidades laborales. En este caso, perdón, del empoderamiento económico, pero también emocional, no sé si se puede hablar de eso, porque ¿vas a hablar de eso? No, eso al principio, cuando decía que los hombres veían afectada su masculinidad, eso pasaba, y eso una de las cosas que ellos decían, por ejemplo, y que las mismas mujeres decían es, bueno, a veces nos acompañan a nosotros que fuimos violentadas sexualmente, entonces aunque no hay mucho acompañamiento psicosocial, bueno, a veces a las mujeres las acompañan y se le hacen talleres y se hace asesoría psicológica o cualquier tipo de acompañamiento, pero decían, a los hombres nunca se les acompaña en esto. O sea, se asume que toda la violencia y toda la carga emocional está en las mujeres y a los hombres no. Entonces eso es un cambio y ellos mismos decían,
pues oiga, nosotros también necesitaríamos un acompañamiento ya en ese sentido, y eso incluía pues una perspectiva de género ahí. Te lo preguntaba porque con el programa Vidas Móviles visitamos la experiencia de comensalidad y algunas de las mujeres nos decían, bueno, pues en Caracolí, que en un principio sentían que, sus parejas les decían, ¿y para qué va a ir allá a ese taller si usted no va a aprender, eso nunca lo va a vender, eso para qué? Entonces, claro, había una violencia, pues sí, pues sutil, ¿no? Pero como soterrada, sí. Y después empezaron a ver que, claro, la mujer se le iba a lo que tú decías, se iba a unas actividades comunitarias o sociales también, pero ella misma, si en un principio sentía con la voz del marido diciéndole eso para qué, si usted no es buena y tal, y ver ellas que sí lo podían hacer, había un empoderamiento, pues además del económico, porque empiezan a ser reconocido su producto, sino también emocional, como ellas se asumen. Hay una categoría, hay una forma de llamarle a ese tipo de empoderamiento. Sí, bueno, cuando uno pues trabaja el tema de poder, que no lo incluye tan claramente, uno normalmente habla de poder con el poder negativo, ¿no? Entonces el que subordina, entonces es el poder negativo, porque pues unos friegan a otros y ya. Y ese es normalmente el poder que se trabaja. Pero también en el poder uno puede hablar de poderes positivos, que es de donde viene la palabra empoderamiento. Entonces puede ser el poder que llaman desde dentro, y eso hace mucha referencia a este tipo de talleres de, bueno, usted que está tan vulnerable, a ver, fortalézcase internamente, empodérese internamente para poder actuar en el exterior. Entonces es un empoderamiento como hacia adentro, como de usted misma. Pero también está el empoderamiento y el poder cuando usted se asocia. Cuando usted se asocia con otros, eso genera un empoderamiento importante en la comunidad. Entonces ahí como el empoderamiento puede ser el negativo, pero la palabra empoderamiento viene más de los poderes positivos, y uno de esos es el poder desde dentro, y eso se daba, pues digamos, las personas hablaban mucho que eso debería darse, y en ese momento no había mucho acompañamiento en ese sentido. Entonces decían, y que nos acompañen a hombres y a mujeres. Profesora Adelaida, me da pena, pero se nos está... Entonces voy a ir, vamos, espera, si quieres salte, porque hay resultados en todo, pero entonces vámonos por aquí a las últimas diapositivas, más bien adelante. Por aquí, por acá. ¿Qué es que esas son? Bueno, aquí sí. Eso, las lecciones aprendidas. Aquí entonces voy a nombrar como en términos de, bueno, hicimos todo un diagnóstico, en algún momento yo les puedo compartir esto para ver los aprendizajes, los datos exactos, o como lo que salió en el diagnóstico sobre todo, pero estos son como las recomendaciones que nosotros damos y las lecciones de todo el proceso. Entonces lo primero era que las mujeres y los hombres desplazadas son agentes de vida, o sea, son agentes, no solamente las mujeres, sino los hombres son agentes de su propia vida y son capaces de intervenir en su historia, y no son simplemente unas víctimas que están esperando sentadas a que se les venga el Estado y las ONGs o el Banco Mundial a empoderarlas o a darles cosas, sino que ellos mismos, pues que la relación que hay que establecer con ellos es de agentes. El tema de enfocarse en las relaciones de género, no solamente en las mujeres, que ese ya lo hablamos. Entonces, si quieres, siguiente tema. Y lo que decíamos, por supuesto, esto no significa que uno no se pueda enfocar en un grupo. Entonces ahora dice, no hay que trabajar con mujeres solamente, no. Puede ser que se necesite trabajar con un grupo de mujeres específicas porque es importante, pero es tener en cuenta que eso está en un contexto de un enfoque de género. Entonces eso lo incluimos claramente. Algo que en términos prácticos que les decíamos a los del Banco Mundial era, hay que combinar estrategias de corto plazo con las de mediano y largo plazo. Es decir, y ellos que tenían un proyecto que era de largo plazo y varios años, hay que hacer cosas de ejecutar inmediatamente, y si hay víctimas inmediatas y hay que recuperar derechos inmediatos, hay que hacerlo inmediatamente. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, cambios culturales que hay que ir haciendo de a poco a mediano y largo plazo. Por supuesto, había que reconocer, y en ese sentido era que eso es importante cuando se hace trabajo de género con comunidades rurales o urbanas o cualquiera, que hay
tradicionales divisiones sexuales de trabajo y que hay condiciones en términos de los roles de género, y que eso uno no puede llegar como de tallerista de fuera, no decir, mire, es que aquí las mujeres están jodidas, entonces ustedes tienen que cambiar, o sea, como cosas que a veces han sucedido en un momento, sino que hay que trabajarlo, eso hay que trabajarlo con las personas y no llegar a imponer que hay que hacer cambios de roles de género automáticamente, y eso hay que hacerlo con cuidado, porque a veces se cae en la tentación de uno decir cómo es que tienen que ser. Siguiente punto. El tema de los ámbitos productivos y reproductivos, y por eso estaba en nuestro marco conceptual, es que muchas veces muchos de estos proyectos del Banco Mundial, de cualquiera de las universidades, por ser a veces más fáciles, uno cae en solamente trabajar proyectos productivos, y eso pues está bien porque hay que hacer proyectos productivos para generar ingresos, pero si uno no conecta eso con el ámbito reproductivo, lo que puede estar es o reproduciendo roles de género, o lo que puede estar es generando doble o triple carga de trabajo. Entonces usted le genera la cooperativa a las mujeres, la asociación, tienen que trabajar en esto, pero además las mujeres no dejan de cocinar, entonces no es que el hombre lo asuma y los hijos, sino que ahora se levanta 2 horas antes y se acuesta 2 horas después. Entonces hay que entender muy bien esa lógica de cómo está conectado el ámbito productivo con el reproductivo en esa zona en particular. Y reconocer también que hay divergencias en los roles productivos entre hombres y mujeres, y ver que de pronto puede haber alternativas que en donde los dos estén, o en que los dos estén por separados, pero eso hay que no llevarlo preestablecido, sino conversarlo con la comunidad. El tema del intergeneracional allá también fue muy importante, entonces había personas, adultos que se habían desplazado, pero también hay jóvenes, entonces los jóvenes cómo se involucran en todos estos procesos. En el tema de migraciones, por supuesto, el tema de jóvenes es súper clave. Entonces todo el tema de la interrelación entre niños, jóvenes, adultos y ancianos era muy importante, y de hombres y mujeres, y los roles que se asignan dependiendo. ¿Y cómo asumen, por ejemplo, los niños en la transformación del rol de productivo, ¿no? Entre padre y madre? Sí, sí. ¿Y cómo porque además muchos niños ya nacieron cuando estaban en el casco urbano, entonces el imaginario de su papá cultivador o algo, eso ya no, algunos o sí estaba pasando, porque los hombres, algunos se estaban devolviendo, pasaban toda la semana trabajando en la tierra donde habían sido desplazados, y se volvían el fin de semana, y las mujeres no iban. Entonces eso, pues ahí cambian los imaginarios de cuál debe ser el rol masculino y femenino, si es que, y cómo se pueden cambiar. Y ya, ¿qué más? Bueno, esto obviamente tener en cuenta las particularidades regionales. Este era un estudio del caso, pero pues ahí había estos proyectos en muchas partes del país. El tema de las redes era muy importante, porque eso lo trabajaba mucho los proyectos de paz y desarrollo, y ellos hablaban de trabajar en red entre ellos, pero con la gente. Entonces ese concepto de trabajo en red, que no necesariamente siempre la gente lo tenía, o si lo tenía de otra forma, entonces de rescatarlo. Sigamos. El tema de la integralidad, de que no va a ser proyectos que la vivienda por este lado, el trabajo por este lado, lo reproductivo por este lado, sino tratar de hacer una visión más integral. Y sigamos para ya terminar. Bueno, el cuarto plazo ya lo dije, esto también. Algo que salió inclusive fue de ellos mismos, es el tema de trabajar las masculinidades, las nuevas masculinidades, porque los hombres sí sentían que tenían que cambiar, ellos tenían que hacer algo, porque sí se estaban quedando atrás, y que había mucha violencia, y que sus masculinidades sí estaban en juego. Las mujeres no preguntaban tanto por sus feminidades, pero sí se estaban preguntando por las masculinidades, y entiendo que después de esto, recientemente allá en esa zona hay trabajo de masculinidades interesantes, y creo que ya las otras cosas las podemos hablar después. Bueno, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Siéntate.
Jefferson, cuéntanos. Gracias también por aceptar y por haber escogido esta fecha. No, ustedes. Pues el título del proyecto que voy a exponer un poco como a conversar con ustedes es Gestión Comunitaria de Recursos para la Construcción de Escenarios de Paz. Apuestas de investigación con enfoque colaborativo y transformador en territorios rurales de Colombia. Me parece como importante mencionar que, pues si bien esta investigación se desarrolla el año pasado, ha tenido continuidad este año, pero tiene un antecedente muy importante y es la realización de otro proyecto previo a ella que desarrollamos en conjunto con otros dos colegas de acá de la universidad, con Diana Ojeda del Instituto Investigadora del Instituto Pensar y con Carlos Luis del Cairo, que hasta hace poco fue el director del Departamento de Antropología. Y ese proyecto llevaba por título Imperativos Verdes y Subjetividades Ambientales Campesinas en 3 regiones del país. Lo desarrollamos entre el 2013 y el 2015. En 3 zonas del país, específicamente norte plano del Cauca, que es Villarrica y Padilla, muy cerca a la ciudad de Cali, Guaviare, un poco como el noroccidente amazónico, y Montes de María. Digamos, ahí hay una conexión también con ustedes en lo que tú acabas de presentar. En Montes estaba la profesora Ojeda, que ya tiene, digamos, una tradición larga en la región de investigación. En Guaviare el profesor Carlos Luis y en norte... ¿Y en Guaviare qué población concretamente? Específicamente estábamos trabajando en el norte del Cauca con población que podríamos denominar como afrocampesina nortecaucana, y en el camino nos fuimos encontrando con productores que tenían fincas tradicionales, jóvenes que trabajaban o habían trabajado en la región, en el cultivo, pero que habían, digamos, sufrido también el proceso de desplazamiento laboral hacia los parques industriales de la zona, y nos fuimos encontrando también con personas que estaban liderando procesos de consejos comunitarios en el norte del Cauca. Y en el caso del Guaviare estaba, digamos, estaba trabajando con población colona, con población campesina, con población indígena, y en Montes de María con población desplazada, con población campesina también, pero digamos en las 3 zonas esas poblaciones estaban relativamente conectadas a procesos organizativos locales, en algunos casos con procesos que tenían relación con asociaciones de productores, en otros casos con asociaciones de víctimas, en otros casos con consejos comunitarios, pero digamos la idea era un poco en ese primer proyecto de Imperativos Verde y Subjetividades Ambientales Campesinas identificar como las maneras, las formas, las prácticas en cómo las personas intentaban también gestionar de manera muy creativa y transformadora las conflictividades socioambientales que tenían en esas zonas, porque son zonas, digamos, en donde hay conflictos socioambientales muy duros, ya sea por el tema, por ejemplo, en el Cauca del agua, el tema de la minería, el tema de la contaminación del ambiente en general, o en el caso, por ejemplo, de Montes, el tema de la palma, o en el caso, por ejemplo, del Guaviare, pues todo lo que tiene que ver con, digamos, la afectación, la deforestación. Entonces, y en varios de esos, específicamente en Guaviare y en Montes, habían también cooperativas de personas que se dedicaban, digamos, a trabajar en la protección, digamos, del ambiente, estrategias de protección ambiental. Ese primer proyecto fue muy interesante porque nos permitió específicamente a mí que
digamos, yo vengo digamos, de una tradición de análisis más conectada con la violencia, digamos, con la memoria, conocer un poco lo que estaban haciendo Carlos y Diana, que estaban más metidos en eso que uno podría denominar hoy como la ecología política, y es un poco entender la relación entre lo político y lo ambiental. Dos dimensiones que están estrechamente imbricadas en la manera en cómo las sociedades estructuran sus medios de vida, pero también esas relaciones están atravesadas, como tú decías, María del Aire, y ustedes tienen ya una tradición muy fuerte en la facultad por relaciones de poder. Entonces la forma en cómo las mujeres y los hombres se relacionan con el ambiente están atravesadas fundamentalmente también por relaciones de poder. Entonces ese primer proyecto nos permitió reconocer las formas organizativas, reconocer también las maneras muy particulares como se hace frente también a esas formas de capitalismo verde también en las zonas, la forma en cómo llegan proyectos y estrategias también de dominación sobre el territorio desde afuera, y la manera en cómo las personas resisten esas estrategias, y específicamente en el norte del Cauca descubrimos un escenario muy interesante de trabajo, como lo ha denominado Taussig, un taller de la naturaleza, que eran las fincas tradicionales, que eran espacios en Villarrica y en Padilla en donde pequeños productores, incluso con conexiones muy ancestrales también, desafiaban también el gran monstruo verde que era el ingenio o los ingenios azucareros. Entonces nos metimos a trabajar con los pequeños propietarios, mujeres y hombres, que tenían una particularidad y hasta el día de hoy la tienen, y es que era gente ya muy mayor, ¿no? Que, digamos, ahora me llamaba mucho la atención porque para ustedes también en la investigación que ustedes hacen es preocupación el tema del relevo generacional, ¿no? Y en estos talleres de la naturaleza, en estas fincas, quienes estaban eran fundamentalmente ya adultos mayores muy viejos, personas de más de 60, 70 años, que seguían cultivando, cuyos hijos estaban en los parques industriales, porque trabajar en los parques industriales les implicaba un, digamos, mayor ingreso, tener, digamos, tener acceso a un dinero constante y sonante, estable, cosa que no generaban las fincas. En muchos casos, digamos, los ingenios habían cercado en estas dos regiones a estos pequeños productores, los habían encerrado, y pues los campesinos se resistían a vender o a rentar sus tierras. Algunos habían rentado parte de sus tierras ya a los ingenios, otros seguían un poco, digamos, resistiéndose al embate del ingenio. Entonces empezamos a establecer una relación con ellos muy interesante. Una pregunta antes de que sigas. Sí. Estos consejos comunitarios, habías llamado en el norte del Cauca, ¿tendrían alguna ascendencia de comunidades indígenas, de la comunidad paez? No, digamos que nosotros estábamos trabajando con poblaciones que estaban tratando de gestar desde organizaciones muy locales el tema del consejo comunitario, específicamente en la zona de Villarrica, tratando un poco pero de manera muy autónoma, ¿no? Eran poblaciones poblaciones afro-nortecaucanas que estaban liderando el proceso, y que de alguna u otra manera también, digamos, pues tenían el antecedente también de las formas organizativas de los resguardos indígenas, pero digamos lo hacían de manera muy autónoma, pero también porque también había una tradición de organización afro-nortecaucana de muy larga data, que viene desde comienzos del siglo XX, en la zona incluso desde finales del siglo XIX. Eso está muy bien dateado o etnografiado, no sé, o descrito en el libro bello de Ana Rubo y Michael Taussig, que se llama Esclavitud y Libertad en el Valle Geográfico del Río Cauca, que es un libro muy, muy interesante, que salió publicado con un seudónimo en su momento, publicado por la editorial La Rosca, de la cual estábamos hablando esta mañana en el curso de métodos, con todo el tema de la investigación, acción, participación,
Fue publicado por allá en los años 70 ese libro con un seudónimo. No apareció con el nombre de estas dos personas, apareció con el nombre de Mateo Mina. Sobre todo porque publicar un libro en ese momento de este calibre que desafiaba también las formas de dominación. ¿En qué año fue publicado? Como comienzos de los 70, mediados de los 70, digamos era muy, pues Y con ponía, apellido Mina. sí, ponía en riesgo también la vida de Michael y de Ana. La Universidad de los Andes, para los que lo quieran volver a rastrear, y es un libro de mucha actualidad, publicó años después, muchos años después, una reedición muy bonita del libro en donde aparece Michael Taussig y Ana Rubio. Bueno, esa es historia de otro, pero digamos, para nosotros fue muy importante años después encontrarnos con una zona en la que todavía habían formas organizativas muy potentes. Este proyecto inicial en el que colaboramos Diana, Carlos y yo, en cada una de las zonas, nos llevó a que en el momento en el que terminamos, en el año 2015, vimos la necesidad de avanzar un poquito más allá, ya no en términos tanto de proyecto de investigación, sino más bien de una estrategia de acompañamiento, colaboración, empoderamiento de las organizaciones locales con las cuales estábamos trabajando. Porque digamos, nosotros este proyecto, el primero lo iniciamos en el 2013, un poco también con esa idea de los tres estábamos recién doctorados. Carlos había terminado su doctorado en el 2011, yo también, Diana por ahí también cerquita, y dijimos, ¿por qué no nos presentamos a esa convocatoria de jóvenes doctores? Pero, profesores doctores. Sí, de profesores doctores. Sí. No, yo sí, no, todos somos jóvenes, yo sigo insistiendo, de profesores doctores, y unimos los tres recursos. Y muy interesante, porque la vicerrectoría nos permitió unir los tres recursos y tuvimos un poquito como 145 millones para trabajar en las tres zonas de manera muy imbricada. Un sociólogo, una geógrafa, economista, historiadora y un antropólogo. Entonces eso fue muy interesante el diálogo. Eso nos llevó a que luego de terminado el proyecto y habiendo hecho unos vínculos muy interesantes con las organizaciones, dijéramos avancemos un poquito más, y ahí es donde nace este proyecto de gestión comunitaria de recursos para la construcción de escenarios de paz, en donde ya nuestra estrategia no era tanto la estrategia investigativa convencional, sino más bien la estrategia de acompañamiento, colaboración, empoderamiento, y fue allí cuando nos dijimos, con la etapa que nosotros llamábamos de diagnóstico, que ya la teníamos previamente en los territorios, que nos había permitido, por ejemplo, de manera muy interesante, rastrear, por ejemplo, formas organizativas locales, estructuras agrarias propias, dinámicas de conflicto armado, las relaciones tensas entre lo étnico y el desarrollo, el tema de la relación entre política pública y conservación, rastrear un poco el tema de la movilización política. Eso nos permitió la primera investigación. Ya habiendo mapeado eso, teniendo un poco más o menos la película esbozada, nosotros dijimos, ¿por qué no nos aventuramos a trabajar con las organizaciones locales? Y es ahí donde surge esta propuesta. En el entendido en que la universidad ha tenido una larga trayectoria, y ustedes más que nadie, Adelaida, en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales saben que esa unión, ese maridaje entre la investigación y el acompañamiento, entre el diagnóstico y la fase más colaborativa, participativa, puede dar buenos resultados, pero también es una relación tensa, difícil, compleja, que puede llevar varios años. Y por eso me gustó mucho, esta mañana también lo discutíamos ahí con Amparo y con el profe Mauricio Caviedes en el curso de métodos en el doctorado, que uno no puede decir que hace investigación, acción, participación en un año, en 6 meses. Estos son procesos largos, y me gustó mucho que dijeras eso del enfoque participativo, porque nosotros, imagínense, empezamos en el 2013, todavía estamos en los territorios,
pero aún creemos nosotros que no hemos llegado a realmente hacer investigación, acción, participación. Utilizamos las herramientas de la colaboración, de la investigación situada, muchas de ellas muy similares a las que ustedes utilizaron también, María Adelaida, como el tema de los diagramas de violencias, como las gráficas históricas o las líneas temporales, o las cartografías sociales, y las seguimos utilizando, pero nos damos cuenta de que utilizarlas no significa que, y las utilizamos cada vez de manera más colaborativa, es decir, donde los sabedores locales o los investigadores del territorio se involucran con los investigadores más académicos. Y en ese caso vienen a ser, como decía María Adelaida, agentes, y vienen a ser también agentes de producción de conocimiento, independiente pues de que no devengan de esto, no deben su vida a ese tipo de ejercicios. Claro, y lo interesante aquí es que empezamos con un proyecto que duró 2 años, más o menos convencional, pero lo interesante fue que logramos construir un equipo amplio de jóvenes investigadores, y luego para este segundo proyecto, también con Diana y con Carlos, dijimos fortalezcamos nuevamente estos territorios y las organizaciones locales, acompañemos los procesos allá, pero en clave de lo que nosotros llamamos algo así como gestión comunitaria de recursos. Y entonces es ahí donde nos dimos a la tarea un poco de entender qué pasa cuando nos metemos a trabajar con poblaciones, por ejemplo, ya no haciendo diagnósticos del territorio, sino haciendo procesos formativos con ellos. Por eso el proyecto, este segundo proyecto es un proyecto más de formación. Perdóname, proyectos formativos demandados por la comunidad. Sí, claro. Y en ese sentido sí vendría a ser, digamos, IAP, o por lo menos la propuesta de Orlando Falsborda de lo que dice la comunidad y cómo lo quiere. Sí, yo diría que es investigación, digamos, con enfoque colaborativo, es investigación, digamos, situada, utilizando un poco las herramientas de la educación popular. Nosotros también estábamos llegando, digamos, a la educación popular porque proveníamos más de las herramientas etnográficas, más específicamente Carlos, Diana provenía también de la geografía crítica, yo provenía de la sociología, pero había utilizado algo de etnografía, pero meternos con herramientas de educación popular fue muy potente porque nos permitió entender también cómo es que se construye un proceso formativo no lineal, en el que no hay acumulación, no es un proceso formativo absoluto, sino fundamentalmente también tratando de tejer, y ahí viene un tema que es muy importante al espacio nuestro, y es tejer esas memorias y esos saberes locales, ¿no? Que permiten indudablemente entender que el conocimiento también se produce por fuera de espacios académicos no formales. Entonces, la construcción de ese proceso fue indudablemente con las organizaciones locales. Era un ir y venir entre Montes, Norte Plano y Guaviare para poder construir todo el proceso formativo. Eso nos llevó a que en el proceso nos diéramos cuenta de la necesidad de ir creando, lo discutimos. Indudablemente también yo creo que allí pues no era digamos, nosotros socializábamos, recibíamos insumos de las organizaciones mediante talleres que hacíamos con ellos. Algunos de esos líderes estuvieron aquí en Bogotá construyendo con nosotros la propuesta de lo que denominamos curso de gestión comunitaria. Creo que fue un proceso de ida y vuelta, pero también hay que reconocerlo, que las dificultades para estar más tiempo en terreno, las dificultades, por ejemplo, de recursos, para estar mucho tiempo en terreno, para poder traer a varios de los líderes y hacer talleres, digamos, conversaciones, cadenas de conversaciones, como dice Joan Rapa, por más alargadas, llevó a que nosotros en algún momento pues privilegiáramos solamente a algunos líderes de las zonas, nos sentáramos con ellos acá en Bogotá, armáramos la malla curricular, y eso nos dio, después llevamos eso a terreno y lo socializamos con las organizaciones, y eso nos dio una malla de 5 módulos básicos de formación. Yo los voy simplemente como a recordar aquí,
el primero fue un módulo que denominamos Gestión Comunitaria de Recursos Naturales. Ustedes me preguntan de dónde surge ese nombre. Ese nombre surge un poco de las conversaciones. Indudablemente es muy probable que mucha gente haya querido que el módulo se llamara de otra manera, pero esa fue la manera, digamos, más convencional y más, digamos, concertada que logramos para ese módulo. Ese módulo fundamentalmente iba a aportar herramientas que nos permitieran entender con un enfoque comunitario todo el tema de cómo se gestiona un recurso en el territorio, ya sea el agua, ya sea, no sé, la tierra, el bosque, y también cómo entender todos los aprendizajes de esa memoria biocultural que tienen las comunidades. Bueno, ese fue el primer módulo. El segundo módulo era de desarrollo local. Y ese módulo indudablemente estaba más situado en tratar de entender qué lugar ocupa esa palabra desarrollo en el marco de territorios que le están apostando también a salir del conflicto armado, entrar en una lógica de construcción de paz, y necesitábamos entender dentro de ese módulo también la manera en cómo indudablemente se hacen también evaluaciones rurales participativas, cómo se gestionan los recursos en función del desarrollo propio. Bueno, un tercer módulo fue un módulo que era muy interesante porque nosotros queríamos, en esos dos módulos, confieso, María Adelaida, que nos contribuyó mucho la facultad. Recuerdo que quien nos apoyó aquí fue Manuel. Sí, Manuel Pérez nos apoyó mucho en la construcción y Joana Herrera también en el diálogo porque ustedes han tenido una tradición importante, digamos, en esa vía. Pero nosotros queríamos meter también otro módulo que nos parecía muy interesante porque estábamos trabajando con población joven, que era el módulo de comunicación para la incidencia política. Porque la idea era un poco cómo es que la gente en las comunidades, ¿qué hacen, digamos, con ciertos recursos como el celular o la cámara, producen rutas de comunicación alternativa, o la radio comunitaria, o la televisión comunitaria? Entonces sabíamos que algunas de las personas con las cuales íbamos a trabajar se movían en estos ámbitos, y qué mejor entonces que lograr porque también en el combo que teníamos en la universidad había comunicadores, había diseñadores visuales, había gente que se movía en estos rollos. Un cuarto módulo era el módulo de interculturalidad, porque estas regiones estaban atravesadas fundamentalmente por el tema de las relaciones interculturales. Todo el tema de la convivencia en contextos regionales muy diversos, ¿no? Afros, indígenas, campesinos, y finalmente un módulo de gestión de conflictividad, en donde para nosotros era muy importante cómo también tratar de aprender de los acumulados de las comunidades en las formas creativas como ellos solucionaban, gestionar. Más que solucionar era gestionar transformadoramente sus conflictividades. Y sobre todo entender, por ejemplo, el tema de la relación tan conflictiva entre, por ejemplo, comunidades Hu y comunidades, por ejemplo, colonas en el Guaviare. O entender, por ejemplo, el tema intercultural entre lo afro y lo indígena en el Cauca. Bueno, entonces, esto diseñamos en esta segunda parte. Lo que hicimos fue diseñar todo un programa formativo. Y esto tomó un horizonte que ya desbordó este proyecto. Pero con el que ¿cuánto se iniciamos. demoraron armando la malla curricular? No sé, sacando estos sí, módulos. nosotros nos demoramos un semestre entero armando la malla curricular y casi un semestre, sí, pensándola, pero sí, entre unos 4 o 5 meses nos demoramos armando, y la pusimos en marcha a través digamos, de un curso que duró más o menos, voy a hablar, por ejemplo, para la experiencia del Cauca, duró más o menos unas 36, 40 horas de formación. Y eso que nos quedó faltando formación. Es decir, incluso diseñamos los módulos de manera que no fueran módulos, pues muy en la lógica de la educación popular, ¿no? Muy en la lógica de que estos módulos debían ser muy sensibles a los territorios y a los
públicos con los cuales íbamos a trabajar. Y lo hicimos simultáneamente en el Guaviare con población Huip y con población campesina, colona, y lo hicimos en el Cauca con población afro-nortecaucana. Ahí estuvieron jóvenes, estuvieron productores tradicionales, estuvieron mujeres, estuvieron niños que acompañaban también el proceso. Fue un proceso muy rico. Indudablemente, digamos, en el Cauca llegamos a tener casi 40 personas un fin de semana formándose con una intensidad de todo un día, el día sábado, así lo decidió la comunidad, trabajando el día viernes todo un día, el día sábado todo un día, y con algo que, por eso decía que fue realmente fabuloso para nosotros, y es que eso permitió como construir toda una red de tejidos, de saberes y de afectos que antes el primer proyecto no nos había generado. El primer proyecto había sido un proyecto más de diagnóstico del de los territorios, pero estos procesos formativos ya permitieron realmente construir unos lazos y unas confianzas con la gente. Pero yo creería que el primero también sirvió para creación de confianza. Sí, por supuesto. Y que claro, posibilita claro, que ustedes puedan armar esto, que claro, era, digamos, en relación también a la exposición de la profesora Farah. También quería preguntarle, en su momento pues nos responderás, ¿qué posibilidades abrió el trabajo adelantado y que nos describió para hacer un trabajo que parece que a usted la seduce, que es de participativo también? Entonces me parece que estos trabajos en los que uno puede generar previo, confianza, claro. Generar un acercamiento, claro, y que le crean al investigador y que uno también identifique con qué comunidades puede trabajar, le abre la vía para que podamos pensar proyectos conjuntamente. Sí, es cierto. Ese primer, digamos, tejido investigativo permitió también crear, digamos, los vínculos, los lazos. Y con la institucionalidad y también. Por supuesto, sí, muy importante. Ahora, digamos, yo digo que esto nos ha desbordado ya como investigadores, porque les confieso que quienes manejan hoy el tema digamos, ya de este segundo momento, ya no somos nosotros, ni Diana, ni Carlos, ni yo, sino que es un combo grande de sociólogos, antropólogos, ecólogos, que están camellando en la escuela, lo que nosotros llamamos ahora Escuela de Gestión de Recursos, y que nos ha permitido irnos deslizando hacia otros territorios. Entonces, por ejemplo, ahorita la escuela se está haciendo, o se va a empezar a hacer, en Vista Hermosa, Meta, con este mismo modelo. La escuela nos permitió trabajar en una segunda fase con un recurso que llegó de la GIZ, de la cooperación alemana, trabajar una segunda parte con población Huip y hacer una cosa que para nosotros ha sido muy enriquecedora, que es traducir las cartillas en lengua. Es decir, que hacer, digamos, el proceso las cartillas se hicieron acá en colaboración, pero las cartillas ahora están siendo traducidas para que haya un mayor nivel de apropiación, de resignificación por parte de la comunidad Huip, y hemos tenido una cantidad de aprendizajes. Por ejemplo, hemos logrado un poco como afianzar, diría yo, como la idea de que hay afianzar esas capacidades creativas e innovadoras de acción comunitaria. Yo digo, afianzar no es que nosotros no las generamos, simplemente afianzamos lo que ya había en el territorio y nos afianzamos en la idea de que esas capacidades creativas e innovadoras de acción comunitaria las tienen las organizaciones, y lo que hace la universidad de pronto es amplificarlas un poco cuando entra en diálogo con ellas. Por ejemplo, nos ha permitido también afianzar el tema de los conocimientos locales, nos ha permitido también trabajar muy en la lógica de las estrategias comunicativas alternativas. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de este proceso. Sensibilizar, por ejemplo, en torno a la importancia de movilizar estrategias de comunicación para defender a los territorios, defender a las poblaciones y a los saberes.
hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del Cauca, lo que se ha generado es una red inmensa de jóvenes que a través de un WhatsApp, que es inmenso, de esos grupos, se comunican permanentemente. ¿Y cómo surgió eso? Precisamente de esos vínculos entre universidad y organizaciones. Y ahí permanentemente ellos se están dando cuenta de lo que pasa en Villarrica, de lo que pasa en Padilla, están constantemente activando alertas sobre qué está ocurriendo en el territorio y en tiempo real. Eso antes no lo conocíamos nosotros y ha sido, yo digo, una especie como de proceso que, no sé, detonó el que indudablemente nos encontráramos universidad y comunidad. No lo creó la universidad, simplemente lo que pasó ahí fue que se encontraron dos ámbitos muy interesantes y se están apoyando. Una feliz coincidencia. Sí, una feliz coincidencia en esa unión. Ahora, yo creo que uno de los elementos interesantes como de aprendizaje de estos proyectos son precisamente los aprendizajes intergeneracionales. Empezamos nosotros inicialmente trabajando con adultos y con población productora campesina y hoy por hoy estamos trabajando con jóvenes, con niños. Eso es producto también de esa feliz coincidencia. Vuelvo y repito, ese tema de las redes de afectos y saberes, que nos ha parecido que es muy interesante, muy importante en estos procesos. Yo creo que también nos hemos dado cuenta del valor que tiene, por ejemplo, lo que tú decías que me pareció muy interesante, María Adelaida, y es el tema de darnos cuenta de que el poder positivo o el poder creativo, transformador, da cuenta de esa capacidad para producir la diferencia, por ejemplo, producir la diferencia en los territorios. Yo creo que ha sido muy importante este proceso para, no sé, nosotros hablamos de gestión transformadora de los conflictos y creemos que hemos avanzado un poco en esa óptica. Hoy creemos que nos estamos quedando cortos con los procesos formativos tal y como fueron diseñados en su momento, el año pasado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que las comunidades están demandando cada vez más en las conversaciones con ellos procesos formativos en los que, por ejemplo, trabajemos temas como los siguientes: archivos locales, gestión de conocimiento, formulación y gestión de proyectos comunitarios, el tema del agua como un recurso para la paz, el tema, por ejemplo, de las dinámicas intergeneracionales, el tema, por ejemplo, de las memorias locales. Yo he trabajado durante muchos años la relación entre memoria y violencia, pero hoy por hoy, desde hace ya algunos años, yo sigo insistiendo en que la memoria hay que deslocalizarla de los estudios de la violencia y volverla otra vez, amplificarla. Como era antes, digamos, la memoria tenía un universo muy grande, muy protagónico, en términos de esas memorias locales, ¿no? de los saberes, de las prácticas. Y entonces hoy también nosotros quisiéramos un poco de dar cuenta de eso, ¿no? ¿Eso de dónde surge? Surge de las conversaciones, de esa cadena de conversaciones que hemos, digamos, tejido con las comunidades. Estos han sido procesos también, digamos, muy tensionantes porque pues, los recursos son muy menguados. Los investigadores que nos montamos en esto también tenemos pues, dificultades para estar permanentemente en terreno. Los equipos, por eso digo que nos ha desbordado ya el proyecto, ya hay más equipo y cada vez ellos son los que están en terreno, pero digamos uno quisiera estar más tiempo trabajando en las zonas, en los territorios. Creemos también que esto nos ha llevado, el trabajar en el Cauca, en el Guaviare, en Montes, a preguntarnos por temas que son muy sensibles hoy, como el tema del cuidado y del autocuidado en campo, que ese es un tema que es muy importante hablarlo también en los procesos investigativos y que son resultados de todos estos aprendizajes. ¿Qué pasa con los jóvenes investigadores en terreno, las jóvenes investigadoras en terreno? ¿Cómo proteger a las comunidades? ¿Cómo generar prácticas de acción sin daño para ellos, pero también para nosotros como equipo de investigación? Todos esos aprendizajes han sido muy propios de esos años de trabajar en estas zonas.
Perdona, Jefferson, es que lo que dices del investigador en terreno, pues a mí me toca mucho porque las comunidades, cuando uno trabaja con comunidades, los mismos actores sociales le manifiestan a uno que la investigación en terreno es la que ellos pues la valoran mucho, y precisamente señalan que cuando se toman decisiones en política desde un escritorio, pues para ellos es difícil adoptarla porque precisamente no conocen el terreno. Entonces es muy importante resaltar este componente en la investigación, porque pues también, pues yo creo que a todos nos ha sucedido esta limitante de no poder estar el tiempo que de pronto el proceso requiera, y de pronto también deberíamos pensarlo como, pensar el peso que tiene el trabajo en campo con la comunidad, precisamente para la generación de confianza o para el fortalecimiento del proceso. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Ahora, lo que también es interesante de esta relación entre universidad y organizaciones en los territorios es que pues cada vez más los líderes o incluso los nuevos liderazgos de estos procesos están viniendo más a la universidad. Es decir, no solamente estamos yendo nosotros, sino que pues ellos se están involucrando más con el trabajo acá, y eso permite que esa relación entre Bogotá y Villarrica, Bogotá y Padilla, Bogotá y, no sé, Montes o Bogotá y San José sea una relación mucho más fluida, en donde, digamos, incluso también pues entendamos que las temporalidades de los investigadores y de las comunidades son distintas, pero que podemos encontrar también puntos de conversación, puntos de acuerdo, indudablemente superando lo exotizante. Exactamente, sí, superando también, digamos, lo exotizante, y también pues reconociendo indudablemente que pues la idea es como, no sé, tejer vínculos que sean más duraderos en el tiempo. Esa ha sido como la apuesta de este proyecto, en el que básicamente yo soy como una voz que simplemente presenta ahí lo que hemos hecho, pero detrás de esto, pues como les mencionaba, han estado otros 2 investigadores y una cantidad impresionante de jóvenes investigadores. Varias tesis hemos tenido como resultado de estos procesos. Hemos tenido también la construcción, el perfilamiento de 3 centros de estudio, como los llamamos ahí en la facultad: el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, CESIGME, el centro, y 2 centros que se han dedicado fundamentalmente al tema de los conflictos socioambientales, las dinámicas socioambientales, que han estado más conectados con el trabajo de Carlos y de Diana. Pero también alrededor de estos procesos se han tejido semilleros de investigación. Es decir, ha sido muy, muy, muy interesante, y bueno, digamos, es un proceso que empezó en el 2013 y que aún continúa. Es un proceso un poco más largo que el que presentaba Adelaida, pero indudablemente ustedes en la facultad también han tenido procesos largos, muchísimos procesos largos también. Ya, básicamente es eso, como para que conversemos. Jefferson, pues sí, entonces disponemos de 15 minutos, que me parece pues apenas suficiente como para empezar a abordar eso que le decía, profesora. ¿Cuáles son esos proyectos que empezaron a surgir, y ya que usted tenía esa inquietud por lo participativo y nos afirmaba mucho al principio, esto no es un trabajo de acción, participación, pero tiene elementos participativos, entonces pareciera que tuviera esa inquietud, devino un proyecto de ese tipo? La siguiente pregunta serían: ¿cuáles fueron los nuevos investigadores? Pues porque eso también sucede en estas experiencias, y puede uno cautivar también el corazón y el devenir de otros investigadores, de nuevos investigadores, que de pronto ya no se formen solamente para emplearse en una entidad, sino que se formen para la investigación de este tipo de temáticas. A ver, de este proyecto pues era súper corto y muy puntual. Solamente hubo después una de las chicas ecólogas
ella hizo su trabajo de grado como en la zona y el trabajo de grado de ecología. Pero después nos seguimos un proceso con este grupo en particular, después la facultad antes y después ha tenido un proceso largo en Montes de María. Y en el tema de la reflexión participativa, pues sí, en la facultad se lleva muchísimo tiempo y con todas las reflexiones que tiene de si se hace, si es larguísimo, si es cortico, si es investigación participativa, si es investigación-acción participativa, por allá desde los años finales de los 70 y principios de los 80 ya mis papás en la investigación en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, ellos empezaron a hacer, hicieron un proceso largo de 5 o 6 años de investigación participativa con una organización en Boyacá, y ese sí fue como investigación participativa en todo el proceso, desde la formulación hasta el análisis de la información y todo, y eso generó, pues digamos, no tanto posiblemente como investigadores para el oficio, pero sí personas del campo, hombres y mujeres, que introdujeron en sus conocimientos el cómo sistematizar información, en cómo analizar, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ha habido una tradición y yo soy como un poco de las herederas de ese proceso de investigación. Y efectivamente hay muchos procesos que de pronto se pueden presentar aquí en algún momento después. Pero hay uno en particular que quiero resaltar porque se conecta mucho con el que tú presentaste, que es uno que tiene un nombre hasta parecido, que es gestión comunitaria de recursos naturales en América Latina. Y entonces el estudio de caso que nosotros trabajamos fue en Buenaventura, con 2 consejos comunitarios. Y era el análisis en Colombia del manejo comunitario del agua y la biodiversidad. Y ahí tuvimos oportunidad de estar 3 años con ellos, y una cosa que nos conecta, en la cual podemos conversar mucho y ver posibilidades ahí como de conversar y de ver otras acciones conjuntas, es que formamos un grupo de 25 coinvestigadores, los llamábamos nosotros coinvestigadores. Entonces, desde el principio del proyecto nosotros dijimos, bueno, estamos nosotros, estábamos parte de los que estaban en este proyecto y otros, y estaban los 2 consejos comunitarios de comunidades negras, y habían hombres y mujeres, y desde el principio dijimos, hagamos una cosa, hagamos un proceso en el cual varios de ustedes se forman como coinvestigadores del proceso. No significa necesariamente que se van a volver investigadores de por vida ni nada, pero que el proceso sea de coinvestigación. Sí, que el rol era horizontal. Era sí, como una relación también de entender que, no, entonces ya son coinvestigadores, ellos se las saben todas, no, era como un diálogo de saberes, sí. Y entonces hicimos todo un proceso de capacitación en herramientas participativas, en entender la lógica de la investigación-acción, en entender la lógica nosotros utilizamos mucho el concepto de gobernanza de recursos naturales, entonces discutir qué es eso de gobernanza, es lo mismo de gobernabilidad, de gobierno, y todo eso, y esa discusión que además los consejos comunitarios la tiene buenísima, y eso lo discuten ellos, pero era también parte de la lógica con la que tomamos la decisión, es la preocupación del relevo generacional. Entonces, como ellos mismos decían, sí, es que los jóvenes están yendo, pero quieren que participemos en este proyecto y veamos cómo todo este proyecto de 3 años, que va a ser tan interesante y que nos permite entender modelos de gobernanza de recursos naturales en Buenaventura, cómo hace para que los jóvenes se sientan parte de este territorio y de los consejos comunitarios, y que no todos se vayan a trabajar por fuera, se vayan a Chile o se vayan a Bogotá o se vayan, sino cómo hacemos. Y ese espacio de coinvestigación fue buenísimo, porque de hecho muchos jóvenes que están, eso fue entre el 2012 y 2015, muchos de esos jóvenes son ahora el presidente de la organización no sé qué, es el que contrata el municipio para hacer los estudios de impacto ambiental no sé cuántas, y bueno, ellos han ido capacitando y haciendo estudios, pero ahí nos conectamos porque creemos que como que ahí hay una fuente, y no solamente es como de capacitarlos y aquí están los profesores y ellos son los alumnos, sino era de conversar y de construir contenidos en conjunto. El tema de género fue uno de los temas que trabajamos muchísimo, y era interesante porque ese proyecto estaba conectado, había un caso de estudio en Argentina y otro en México. Entonces, los de los consejos comunitarios, algunos fueron a Argentina y fueron a México y hasta fueron a España, porque este era un proyecto financiado por el 7º programa marco de la Unión Europea, y entonces había que ir a España a hacer las reuniones. Entonces los de los consejos iban y entonces escuchaban la experiencia de Argentina, de México, y por ejemplo el tema de género fue buenísimo. En México era con una comunidad indígena que maneja bosques,
pero eso sí, lo más machista de todo, y las mujeres casi nunca las veíamos en las reuniones. Y nuestra líder, la líder de acá, Lucila, sí con todo, pues ella es naturalmente la líder y todo, y llegaba allá y sí se paró y les dijo, y a ver, ¿y dónde están las mujeres acá? Las mujeres tienen que participar. Bueno, pues no, sí, pero sí se los digo casi así además porque ella podía decirlo, no, si no lo decía de pronto tocaba decirlo de otra forma, y ella se decía, mire, para nosotros el tema de las mujeres y de los jóvenes, porque ese resguardo indígena tenía problemas serios de relevo generacional, y se empezaron a hablar los líderes y todo, y de hecho esa comunidad indígena ahora está haciendo proyectos de relevo generacional y ha involucrado cada vez más al tema de las mujeres, les quedó sonando como, ¿cómo así que allá sí aquí? Y fue muy interesante. Entonces, este proyecto directamente no, digamos, no nos generó relaciones más de largo plazo, pero en otros proyectos sí, y en estos de Buenaventura fueron 3 años, pero de hecho seguimos yendo allá, haciendo trabajos allá, haciendo proyectos de investigación grandes o chiquitos, y hay o sea, ellos nos llaman para cosas y nosotros también, y ahí se genera todo, o sea, es todo un tema de capacidades también locales para tomar sus propias decisiones, eso creo que es clave con lo que tú dices también. ¿Cómo los transformó? Porque quería terminar con cuáles eran los retos que en este momento ustedes creen que la investigación les ha impuesto, pero no quiero que se pierda el espacio sin poder reflexionar sobre cómo ustedes se han transformado, qué les ha sucedido a ustedes a lo largo de esos procesos de investigación de los que nos hablan. Pues yo creo que es como en varios niveles. Uno es, digamos, yo durante mucho tiempo y digamos, no tengo vergüenza en reconocerlo, yo hice investigación muy de corte extractivo, convencional, incluso muy conectado también en su momento con el tema de la violencia y de la memoria. Esas investigaciones eran muy de extraer. ¿De corte descriptivo? Sí, claro, de escribir, explorar, pero también muy de extraer conocimiento. Y yo creo que en estos, no sé, desde el año 2000, no sé, casi que desde que yo llegué del doctorado en el 2011, yo creo que estos procesos en territorio me han permitido moverme en otras dinámicas de conocimiento y reconocer la importancia de investigaciones más de corte situado o con enfoque situado, enfoque colaborativo, el diálogo con los antropólogos, el diálogo con los geógrafos, geógrafas, el diálogo también con educadores populares ha ampliado un poco más, digamos, el panorama de la investigación que yo hago. Digamos, eso creo que me ha transformado personalmente. Creo que también el tema de hacer investigación de campo en colaboración me ha permitido también entrar a dialogar permanentemente con jóvenes investigadores y con sabedores locales, con mujeres y hombres que en los territorios, digamos, tienen unos acumulados de conocimiento muy potentes. Y eso creo que también ha ampliado la mirada en torno a la forma en como yo entiendo hoy la memoria, el conflicto. Creo que eso, no sé, el desarrollo, me ha permitido también encontrar lugares de enunciación muy críticos y autocríticos con lo que indudablemente uno hace como investigador. Creo que en ese nivel también me ha permitido, no sé, entender la necesidad de trabajar más en el fortalecimiento y en el acompañamiento de eso que nosotros llamamos institucionalidades comunitarias para la paz, que son, no sé, consejos comunitarios, asociaciones de productores, juntas de acción comunal, trabajar más de la mano con estas organizaciones locales que en el territorio son como los agentes de cambio, de transformación, sin negar con ello que existen tensiones internas, pero creo que la apuesta ha sido abocarme más, digamos, incluso en estos años a entender esos acumulados que tienen estas organizaciones en los territorios.
Creo que también el deslizarme digamos, habiendo empezado estudiando comisiones sobre la violencia en Colombia, a estar hoy tratando de entender institucionalidades comunitarias para la paz, me ha llevado a reconocer la importancia de lo que son los territorios, por ejemplo. Entonces, estar en Guaviare, estar en el norte plano del Cauca, estar en Buenaventura, yo creo que le cambia a uno, eso lo mueve a uno de, no sé, de su zona de confort. Entender, por ejemplo, eso que me parece que amerita una discusión importante, y son las prácticas de cuidado y de autocuidado. Eso también me ha llevado también a transformar, digamos, mi condición como investigador en terreno. Sí, yo diría eso. Sí, a mí en especial, pues todos estos, después de haber llegado a mi doctorado, que fue este y el de Secomete y otros proyectos, me han cambiado sobre todo en el tema de cómo analizar el tema de género y la perspectiva de género, porque yo me había centrado mucho en Boyacá, con mujeres campesinas en Boyacá, en varias zonas de Boyacá, y ese había sido como mi estudio de caso durante 15 años o más, y ahí entonces era como que, pues sí, tengo unos análisis, unos marcos conceptuales, pero muy contextualizados en Boyacá, y entonces ir a ver esto en Montes de María o verlo en el Pacífico colombiano cambia completo, o sea, cambia, no cambian los conceptos necesariamente, pero sí cambia el territorio, cambia las relaciones de género, cambia las formas de preguntar, y sí, cambian los contextos, porque una cosa es trabajar el género con mujeres campesinas y hombres campesinos en Boyacá, en donde pues no hay una lógica, pues hay lógicas comunitarias, pero no la de los consejos comunitarios de comunidades negras, que es otra cosa, en donde hablar de género puede ser, pues hay dificultades por supuesto, pero se puede hablar, pero en los consejos comunitarios era un poco más difícil, porque como que le decían, profe, pero ¿por qué pregunta eso si en los consejos comunitarios eso no es pertinente? Digamos, en el consejo comunitario todo es de todos, entonces el tema de si es hombre o mujer, eso puede ser que no sea tan importante. Entonces era como, pero bueno, hablemos, y después, no, sí, el hecho de ser mujer es más difícil, bueno, todo ese tipo de cosas, pero el tema de trabajar el género contextualizadamente también es muy importante, y no hay recetas de cómo hacerlo ni nada, sino que hay que contextualizarse y trabajarlo diferenciadamente. Y lo otro es, pues yo tengo una trayectoria muy larga de trabajo con herramientas participativas o con enfoques participativos y de trabajo interdisciplinario, pero eso nunca acaba, nunca se agota. Entonces es como, pues sí, en el trabajo yo trabajo con Diana, que es socióloga, Pablo, que es ecólogo, María Teresa, que es nutricionista, y bueno, yo me he acostumbrado a que eso es lo que yo hago constantemente, trabajo interdisciplinario, pero eso se recrea siempre, porque siempre hay preguntas distintas, hay enfoques distintos, hay formas de afrontar las cosas distintas, y eso es lo chévere, que sería muy aburrido siempre estar en las mismas. Sí. Bueno, pues ya el tiempo parece que Corto ustedes lo hubieran medido. Es corto en televisión. No, pero que me parece que estuvo muy bien administrado. Entonces pues finalizo agradeciéndoles nuevamente, no solo entonces por haber aceptado la invitación, sino por haber traído una participación tan bien medida, y pues por sus aportes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Jefferson, no solamente para compartirles digamos, a los que están detrás de cámaras y a los que están acá. Este libro, que bueno, no es producto precisamente de esta investigación, pero que creo que sí, de maneras muy laterales, está imbuido de las preocupaciones que hemos hoy colocado sobre la mesa. Se titula El vuelo de las gaviotas, memorias de colonización y resistencias negras y campesinas en el Guaviare. Acabó de ser publicado por la universidad. Colaboró, participó de todo el proceso de producción el Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también acompañó y tejió como aliado este proceso. Es de distribución gratuita, lo pueden bajar también en línea, y quien lo quiera puede acercarse a mi oficina por allá en la Facultad de Ciencias Sociales, la 317, en el edificio Manuel Briceño, y yo se lo obsequio.
Muchísimas gracias, Jefferson. Muchas gracias, profesora. Y bueno, nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Hasta luego.